Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y por supuesto, tiempo para disfrutar de nuestras series favoritas. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo que sé que a muchos de ustedes les fascina tanto como a mí en los dramas turcos. Pero no cualquier drama turco, sino aquellos que Fox ha traído a nuestras pantallas y que, honestamente, son imposibles de dejar de ver. Hoy les voy a presentar una selección de series turcas de Fox que realmente me han enganchado y que creo que a ustedes también les van a encantar. Prepárense para romances apasionantes que les robarán el aliento, intrigas sorprendentes que los mantendrán pegados a la pantalla, personajes inolvidables que se quedarán grabados en sus corazones y por supuesto muchísimas emociones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido y quieren seguir descubriendo joyas escondidas del mundo de las series, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Así sabrán al instante cuando suba un nuevo vídeo lleno de propuestas interesantes. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie de la que quiero hablarles es Kadın, traducida como Mujer. Esta serie es sencillamente un torbellino de emociones. Desde el primer episodio te atrapa con su realismo crudo y la empatía que despierta su protagonista. La historia gira en torno a Bahar, una joven viuda que lucha incansablemente para criar a sus dos hijos pequeños en la pobreza. Imagínense la situación, una madre soltera, sin recursos, enfrentando las adversidades del día a día con una fuerza sobrehumana. Lo que hace a Kadın tan especial es la forma en que aborda temas como la maternidad, la supervivencia, la familia y la amistad. No se trata de una historia edulcorada ni de un cuento de hadas moderno. Es una representación honesta y conmovedora de la vida de muchas mujeres que luchan por sus hijos, que se sacrifican por su bienestar y que, a pesar de todo, nunca pierden la esperanza. Bahar es una mujer increíblemente fuerte y resiliente, pero también es vulnerable y comete errores. Es un personaje muy real con el que es fácil identificarse. Todos podemos ver un reflejo de nuestras propias luchas y esperanzas en su historia. Y los personajes secundarios son igualmente memorables. Sus hijos, Nisan y Doruk, son adorables y le dan a la serie un toque de inocencia y alegría en medio de tanta dificultad. Su vecina, Yeliz, es una amiga leal y divertida, el apoyo incondicional que todos necesitamos en los momentos difíciles, y la misteriosa Shirin, la hermana de Bahar, es un personaje complejo y fascinante cuyas acciones y motivaciones mantienen al espectador en vilo. Su relación con Bahar es una de las claves de la serie, llena de resentimiento, envidia y secretos ocultos. La trama de Kadın está llena de giros inesperados y momentos de gran tensión. Cada episodio te deja con ganas de más. Nunca sabes qué nueva adversidad le espera a Bahar, qué nuevo obstáculo tendrá que superar. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa que te mete de lleno en la historia. Las melodías melancólicas y las letras emotivas complementan a la perfección las escenas, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. Si están buscando un drama que les haga reír, llorar y reflexionar, Kadın es una excelente opción. Prepárense para un viaje emocional intenso que los marcará para siempre. Otra serie de Fox que me ha cautivado por completo es Yasak Elma, que se traduce como Fruta Prohibida. Esta serie es mucho más ligera y divertida que Kadın, pero no por eso es menos adictiva. De hecho, su tono desenfadado y su trama llena de enredos la convierten en un placer culpable que no podrás resistir. Yasak Elma es un drama de enredos y ambiciones centrado en la vida de dos hermanas, Zeynep y YLDZ, que viven en Estambul. Dos mujeres con personalidades y aspiraciones completamente diferentes. Zeynep es una mujer honesta y trabajadora que se enfoca en su carrera. Es una joven responsable y comprometida con sus principios, que busca el éxito a través del esfuerzo y la dedicación. YLDZ, por otro lado, es una joven ambiciosa que sueña con casarse con un hombre rico y tener una vida de lujo. Ella es una mujer astuta y manipuladora, dispuesta a hacer lo que sea necesario para alcanzar sus objetivos. El destino de las dos hermanas cambia cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer poderosa y despiadada que quiere que la ayude a deshacerse de su marido, Halit. Ende es un personaje fascinante, una mujer inteligente y sofisticada que no se detiene ante nada para conseguir lo que quiere. Su plan para deshacerse de Halit es complejo y arriesgado, y YLDZ se convierte en una pieza clave de su estrategia. La relación entre Ende y YLDZ es una de las más interesantes de la serie, llena de tensión,
desconfianza y alianzas inesperadas. Yasak Elma es una serie llena de glamour, intriga y humor negro. Los personajes son extravagantes y las situaciones son a menudo absurdas, pero eso es precisamente lo que la hace tan entretenida. Los diálogos son ingeniosos y las actuaciones son excelentes. Cada personaje tiene su propia personalidad definida y sus propias motivaciones, lo que hace que la trama sea aún más interesante. Si están buscando una serie para desconectar y pasar un buen rato, Yasak Elma es una gran elección. Prepárense para reír, sorprenderse y disfrutar de un drama lleno de giros inesperados. Cambiando completamente de registro tenemos Mucize Doctor, que significa Doctor Milagro. Esta serie es un remake de la serie surcoreana Good Doctor y cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista con síndrome de Savant. Un personaje que desafía las convenciones y rompe los estereotipos. Ali es un genio en su campo, un médico brillante con habilidades excepcionales. Sin embargo, tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás debido a su autismo. A pesar de los prejuicios y la discriminación, Ali logra demostrar su valía y convertirse en un miembro indispensable del equipo médico del Hospital Berayat. Su perseverancia y su talento innato le permiten superar los obstáculos y ganarse el respeto de sus compañeros. Mucize Doctor es una serie conmovedora e inspiradora que aborda temas importantes como la inclusión, la diversidad y la superación personal. La serie muestra la importancia de ver más allá de las apariencias y de dar oportunidades a las personas con discapacidad. Ali Befa es un ejemplo de que las diferencias no son limitaciones, sino fortalezas. El personaje de Ali Befa es interpretado de manera magistral por Tañer Olmez, quien logra transmitir la complejidad y la vulnerabilidad del personaje. Su actuación es sensible y realista, y logra conectar con el espectador de una manera profunda. Además de ser un drama médico, Mucize Doctor también tiene elementos de romance y comedia. Las relaciones de Ali con sus compañeros de trabajo, especialmente con su mentor, Adil Hodja, y con su interés amoroso, Nazl, son muy entrañables. Adil Hodja es un médico experimentado y compasivo que cree en el potencial de Ali y lo ayuda a desarrollar sus habilidades. Nazl es una joven doctora que se enamora de Ali y lo apoya incondicionalmente. Si están buscando una serie que les toque el corazón y les haga creer en el poder de la bondad humana, Mucize Doctor es una opción excelente. Otra serie que quiero recomendarles es Red Men, que se traduce como El Profesor. Esta serie es un thriller psicológico muy intenso que te mantiene al borde del asiento desde el primer episodio. La atmósfera es tensa y claustrofóbica, y la trama te atrapa desde el principio. La historia gira en torno a Akif, un profesor de instituto que decide tomar medidas drásticas para concienciar a sus alumnos sobre la importancia de la vida y las consecuencias de sus actos. Akif es un personaje enigmático y complejo con un pasado oscuro y motivaciones ocultas. Su método de enseñanza es extremo y controvertido, pero su objetivo es claro: despertar a sus alumnos y hacerles reflexionar sobre sus vidas. Akif encierra a sus alumnos en el instituto y los somete a una serie de juegos y desafíos psicológicos con el objetivo de enseñarles una valiosa lección. A medida que avanza la serie, vamos descubriendo los motivos ocultos de Akif y los secretos oscuros que guardan sus alumnos. Red Men es una serie muy provocadora que plantea preguntas difíciles sobre la educación, la moralidad y la justicia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar para defender nuestros ideales? ¿Es justificable utilizar métodos extremos para lograr un bien mayor? La trama está llena de giros inesperados y las actuaciones son impecables. La serie te obliga a reflexionar sobre tus propios valores y creencias. Si están buscando una serie que les haga pensar y les mantenga en tensión constante, Red Men es una apuesta segura. Y por último, pero no menos importante, tenemos Son Yaz, que significa último verano. Esta serie es un drama de acción y romance ambientado en la costa turca del Egeo. Los paisajes son impresionantes y la atmósfera es relajada y veraniega. La historia sigue a Selim Kara, un fiscal idealista que hace un trato con Akun Gökalptakn, el hijo de un jefe de la mafia. Selim es un hombre íntegro y comprometido con la justicia, dispuesto a arriesgar su vida para proteger a los inocentes. Akun es un joven problemático y rebelde, marcado por la vida criminal de su padre. Selim acepta proteger a Akun a cambio de su testimonio en un caso importante. Para mantener a Akun a salvo, Selim lo lleva a vivir con su familia en Izmir, donde conoce a Yağmur, la hija de Selim. La relación entre Akun y Yağmur comienza siendo tensa y conflictiva,
pero poco a poco va floreciendo un romance inesperado. Dos jóvenes de mundos diferentes que se enamoran a pesar de las circunstancias. Son Yaz es una serie refrescante y emocionante que combina acción, drama y romance de una manera muy efectiva. Los paisajes de la costa turca son preciosos y la banda sonora es muy pegadiza. Los personajes son complejos y las relaciones entre ellos están llenas de matices. Si están buscando una serie para disfrutar del verano y sumergirse en una historia de amor y peligro, Son Yaz es una excelente opción. Bueno, ahí lo tienen, 5 dramas turcos de Fox que estoy segura de que les encantarán. Cada una de estas series es única y ofrece una experiencia diferente, pero todas tienen en común una cosa: son irresistibles. Desde el drama intenso de Kadn hasta la ligereza de Yasak Elma, pasando por la inspiración de Mucize Doctor, la tensión de Redmen y el romance de Son Yaz, hay una serie para cada gusto. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen. Espero que esta lista les sirva como punto de partida para explorar este fascinante mundo. El universo de los dramas turcos es vasto y diverso, lleno de historias apasionantes y personajes inolvidables. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. ¿Cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Han visto alguna de ellas? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no ver buenas series. Hasta la próxima.